Rugido del dragón relámpago. Llegará el momento en que tendrás que elevarte, por encima de los mejores, y demostrar tu valía. Tu espíritu nunca muere. Imagine Dragons, Warriors. Capítulo 9. Pociones, química y planes. El punto de vista de Daphne, gran salón. Alguien está de buen humor hoy. Una voz familiar me llamó la atención. Apilé perezosamente unos huevos y tocino en mi plato. Estás muy animada, Dap, dijo Tracey, sentándose a mi lado. ¿Y bien? Levanté una ceja hacia la chica de cabello castaño rojizo. ¿Y? Repitió Tracey. No es propio de ti en absoluto. Nunca estás contenta a principios de año. Lo miré con timidez. Nunca me ha gustado empezar ningún año en Hogwarts. Solo significaba deberes y, ¿adivinas? Más deberes. Luego vino el hecho de que tenía que lidiar con Draco y su banda de idiotas todo el año. Era, en pocas palabras, un capullo narcisista. A veces, pensaba que debería haberle puesto el nombre de su madre en lugar de el de dragones. Narciso Malfoy era mucho más acertado. Respondí sin convicción. Supongo que tengo algo más en mente. ¿Sí? Como un tal señor Potter. Tracey movió las cejas sugestivamente. Por alguna razón no me atraganté con la comida que estaba tragando y le di a Tracey una mirada que creí impasible. No se dejó engañar. Maldita sea. ¿Sabes? Empezó a decir, con tono conversacional. Te estuvo mirando de reojo un buen rato ayer, durante el banquete. Sí, así que no paras de recordármelo, respondí con ironía. Sinceramente, me sorprendió cuando me lo mencionó por primera vez. Harry Potter, el chico dorado de Gryffindor, interesado en una chica de Slytherin. Pensé que era casi imposible que se congelara. Pero me había estado mirando. Apartó la mirada rápidamente y se quedó paralizado cuando volví la vista hacia él. Fue gracioso verlo retorcerse, probablemente para no parecer ridículo. Claro, terminó fracasando estrepitosamente. Entonces, ¿te interesa? Tracey buscó información. Bueno, dudé, jugueteando con el tocino con el tenedor. La verdad es que no lo conozco. Suele evitar a los estudiantes de Slytherin como a la peste. Aunque, con Malfoy siempre lo fastidiando, no me sorprende que lo haga. ¿No lo conoces? Es el niño que vivió, un héroe. Todos lo saben, replicó Tracey con incredulidad. Puse los ojos en blanco. ¿Cómo podía ser tan tonta a veces? Eso es lo que todos saben de él. No de quién es, corregí, señalando a Tracey con el dedo. No dice nada sobre sus gustos, aficiones ni aficiones. No me dice nada sobre su personalidad. Lo vi acercarse a la mesa de profesores y conversar con el director, quien le devolvía la sonrisa. La profesora Umbridge los observaba atentamente, pero entonces su rostro se contorsionó de ira y sus fosas nasales se dilataron. Vi a McGonagall negar con la cabeza y murmurar algo que hizo que Harry le sonriera radiante, antes de que el profesor Dumbledore lo echara. Me miró, cruzándome la mirada un instante, antes de apartar la mirada rápidamente, con las mejillas sonrojadas. ¡Qué monada! Definitivamente ha dado un estirón, pensé, recordando al chico delgado y mucho más bajo del año pasado. Y además tiene unos ojos muy bonitos. El profeta había estado diciendo que mentía sobre el regreso de Voldemort, y que solo se lo inventaba para llamar la atención, pero mi padre dijo que el periódico iba cuesta abajo. En eso estaba de acuerdo. Hablar mal de un chico de 15 años, cuando ni siquiera podía rebatir esas afirmaciones, era despreciable. Sé que, si el periódico hubiera hablado así de mí, mis padres habrían desatado el caos. Entonces, ¿qué sabemos de él? Preguntó Tracey con picardía, llamando mi atención. Sabemos que es tranquilo y reservado la mayor parte del tiempo, aunque parece estar saliendo de su caparazón por lo que hemos visto hoy y ayer. Empecé lentamente. Es amigo de Granger, así que no le importa el estatus de sangre. Esto se corrobora aún más con su profunda antipatía por Draco, algo que tenemos en común. Señalé al rubio presumido en cuestión, que en ese momento presumía de sus habilidades en Quidditch. Es bastante callado y no habla con nadie aparte de sus amigos de Gryffindor, aunque quizá sea porque hablan de él constantemente. Hay que ser sordo para no oír los susurros, coincidió Tracey, frunciendo el ceño pensativo. ¿Algo más? No lo creo. Bueno, con solo eso, parece un tipo bastante decente. Tracey me guiñó un ojo. Gruñí ante la indirecta, no tan sutil. ¿Qué quieres decir con que dejas el equipo? Se oyó una voz femenina. Todo el gran comedor quedó en silencio. ¡Guau! ¿Podrías hablar más alto? Dijo Tracey irritada, volviéndose hacia el origen del espantoso ruido. Yo la imité.
Esa es una de las cazadoras de Gryffindor, dije, observando la escena. Angelina Johnson, una chica alta y negra con trenzas, cazadora de la casa Gryffindor, miraba fijamente la espalda de Harry con una mezcla de confusión y rabia. Harry dejó de comer con un suspiro y se giró para mirarla. Por un momento, pareció realmente cansado, pero mantuvo la compostura en su rostro, impasible. Exactamente, Angelina, respondió Harry con calma. Ya no tengo tiempo para eso. ¿Qué quieres decir? Balbuceó, enfadándose cada vez más. ¿Es por tu estimo? Sabes que puedes hacer eso y formar parte del equipo sin problema, ¿verdad? En cuanto dijo eso, Harry la miró con incredulidad. No dijo nada durante un rato, con la expresión oscurecida por la ira contenida. ¿Mis timos? No sabes nada. Gruñó el chico de ojos verdes, antes de coger su mochila y marcharse. Le vislumbré. Parecía una mezcla de incredulidad y enfado. Pasaron unos instantes de silencio, antes de que el ruido volviera a inundar el gran comedor, ahora con susurros sobre la temporada de Quidditch. Y ahora sabemos que dejó el equipo de Quidditch. ¿Ves? Ya son prácticamente mejores amigos. Me palmeé la cara, deseando que Tracey se callara de una vez. El punto de vista de Harry, pasillos de Hogwarts, simplemente no lo entendieron. ¿Por qué deberían? Son solo unos niños patéticos. Solo les preocupa el Quidditch, las notas y las amistades, mientras que yo estoy en constante peligro. No tenía tiempo para nada de esto. Claro, ojalá, pero no. No tiene sentido llorar por ello, y definitivamente no tiene sentido recortar mi tiempo de preparación. Cuanto más tiempo tuviera para prepararme, más posibilidades tendría de sobrevivir. Así de simple. Si necesitaba relajarme, simplemente sacaba mi escoba y volaba un rato o me relajaba en el lago. Inclínate ante la muerte, Harry. La burla de Voldemort resonó en mis oídos, recordándome lo que era verdaderamente importante. El pasado junio, Voldemort me dio una paliza, sin siquiera esforzarse en ese momento, y probablemente aún se estaba acostumbrando a su nuevo cuerpo. Escapé gracias a la suerte, y solo a la suerte. No había forma de negarlo. Si ese pequeño y conveniente efecto de reversión del hechizo no hubiera ocurrido, ahora mismo estaría muerto. Necesitaba hacerme más fuerte, y rápido. El Quidditch era divertido, pero no valía la pena perder la vida por ello. Hacer una finta de Bolonsky y conocer mis ejercicios de buscador no me salvaría de la certera maldición expulsora de entrañas que probablemente usaría uno de los mortífagos. O, ya saben, el Cruciatus y la maldición asesina. O un rompehuesos. O un chorro de ácido. Aunque golpear una Bludger seguramente fortalecería mi brazo, ja. Probablemente podría hacer lo mismo masturbándome. Al menos me siento mejor después. Revisé mi agenda del día y fruncí el ceño. Historia de la magia, pociones, adivinación y defensa contra las artes oscuras. Perfecto. El fantasma, Snape, el loco y el sapo baboso en el mismo día. Al menos podría echarme una siesta tranquila antes de lidiar con Snape. Me tomé mi tiempo de camino a la clase de historia, sin importarme si iba a llegar tarde o no. Siempre podía usar la excusa de me sentía mareado, así que caminé despacio a clase para no desmayarme ni vomitar. Dudaba que Vince me dijera tonterías, si es que siquiera se había fijado en mí. Resultó que llegué 5 minutos antes. Hermione y Ron me hicieron señas para que me acercara, bueno, solo a Hermione. Ron ya había empezado a dormir la siesta. Me senté junto a ellos dos, antes de quedarme dormido enseguida, para gran desaprobación de Hermione. No es que me importara mucho. La siesta terminó demasiado pronto, pues Hermione nos despertó con un codazo y amenazó con no darnos sus apuntes. Ron, en un arrebato de genialidad, empezó a halagar a la ratón de biblioteca de Gryffindor. Parecía que funcionaba, pero, por desgracia, todo lo bueno se acaba. De camino a la clase de pociones, empezó a despotricar sobre que no nos tomábamos en serio la historia. A lo que respondí: bueno, prefiero la historia muggle a la historia mágica. 2 sangrientas guerras mundiales sucesivas, Hermione. Satisfacen mi necesidad de aprender del dolor y el sufrimiento ajeno. Y las mutaciones causadas tras los ataques nucleares en Hiroshima y Nagasaki, el uranio es genial, ¿no te parece, Hermione? Ni qué decir tiene. La expresión mortificada de Hermione me animó un poco. Entré al aula de pociones con paso firme, sentándome enseguida en mi mesa del fondo. Miré a mi alrededor. Parecía que el profesor Snape aún no había llegado. Después de un verano lleno de documentales y leyendo sobre todo lo que encontraba, tenía ganas de empezar esta clase. De todas las asignaturas, pociones parecía la más científica.
Una avalancha de estudiantes entró a la clase al mismo tiempo, tomando asiento apresuradamente antes de que Snape les desgarrara la garganta por atreverse a llegar tarde. Vi a Daphne, sentada en algún lugar en el medio, junto a su amiga pelirroja, Tracey. Incluso mirarla desde atrás era un placer. Oí el crujido de la puerta de la mazmorra de Snape al abrirse. El hombre de nariz aguileña y pelo grasiento entró en la habitación. Su túnica ondulante le daba un aire de fatalidad y tristeza. Sin duda tenía un don para el dramatismo, ¿verdad? Tranquilos, dijo Severus con frialdad, cerrando la puerta tras él. No hacía falta, sin embargo, pues todos estaban en un silencio sepulcral. Luego siguió con su discurso sobre cómo era nuestro año de timo y que esperaba que todos obtuviéramos al menos un aceptable en los exámenes. Intentó provocarme varias veces, pero ya he superado esos intentos, tras lidiar con la escoria de internet a diario. ¿Soy un maestro provocando, cariño, lo pillas? ¿Un maestro provocando? No. En fin, le di puntos por el esfuerzo. Sus sutiles insultos estaban sacando de quicio a Ron, eso seguro. Y para asegurarme de que te lo tomas un poco más en serio, continuó Snape con tono suave. Te pediré que prepares la poción de la paz. Una poción que suele salir en los exámenes. Se usa para calmar la ansiedad y tranquilizar, Weasley. Gritó al final. Todos miraron en nuestra dirección. Parecía que Ron estaba ocupado hurgándose la nariz. Resistí el impulso de insultar al pelirrojo. ¿No veía que intentaba evitar la ira de Snape? Maldita sea. 5 puntos menos para Gryffindor por esa horrible exhibición, Weasley. Snape se burló, antes de indicarle que se acercara. Cambiará de asiento hoy, señor Weasley, ya que parece incapaz de prestar atención. Ron fulminó con la mirada al profesor de pociones, quien le devolvió la mirada. El chico no tardó mucho en recoger sus cosas con resignación. Veamos, Snape se volvió hacia Daphne. Weasley, ocuparás el lugar de la señora Greengrass por hoy. Señora Greengrass, si me lo permite. Por supuesto, profesora, dijo la chica en voz baja, antes de empacar sus cosas y dirigirse hacia mí. Reprimí una sonrisa nerviosa cuando la chica se colocó entre Hermione y yo, asintiendo levemente, lo cual le devolví con una sonrisa. Ron seguía montando ruidosamente, para gran diversión de los Slytherin que lo rodeaban. Hola. Me tomé un momento para saludar a la chica. Hermione me miró con extrañeza. Hola a ti también, Potter. Susurró bajo y suave. No pude decir nada más, porque Snape volvió a tomar el control de la clase. Como decía. Snape fulminó a Ron con la mirada una vez más, por si acaso. Esta poción puede calmar la agitación. La razón por la que la he elegido en particular es su dificultad. Tendrás que seguir las instrucciones de la pizarra, agitó su varita y aparecieron en la pizarra los pasos que detallaban la preparación de la poción. Y encontrarás los ingredientes necesarios en la despensa. Tienes 1 hora y media. Empieza. Fui a buscar los ingredientes necesarios y regresé a mi puesto con determinación. Quería sacar la mejor nota en esta clase. A pesar de las advertencias de Snape, descubrí que la poción era increíblemente fácil de preparar. Las instrucciones eran claras, y la poción progresaba como debía, con un ligero vapor plateado que emanaba de ella, tal como había dicho Snape. El murciélago gigante recorrió la clase, criticando el trabajo de algunos estudiantes. Disfrutaba mucho haciendo desaparecer la poción de Ron y dejándole 0. Se burló de Neville, quien de alguna manera preparó una poción aceptable, antes de venir finalmente a inspeccionar mi trabajo. Lo miró, luego a mí, y luego de nuevo. Potter, dijo el hombre suavemente. Sí, profesor. ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir? Este es el filtro de la paz. Lo miré un momento. Me equivoqué. Sé que seguí las instrucciones al pie de la letra. No, señor Potter. La poción está aquí. Snape pareció tragarse algo agrio. Muy bien hecha. ¿Eso fue un cumplido ahora mismo? Tengo curiosidad, señor Potter. Severus revisó rápidamente los calderos de Hermione y Daphne, notando que, aunque buenas, sus pociones no eran tan buenas como las mías. ¿Cómo logró esto sin la ayuda de Granger? Su trabajo anterior nunca había tenido este nivel de calidad. Hermione lo fulminó con la mirada. ¡Qué lindo! No sé cómo responder a eso, señor, comencé, pues no quería hablar de mi verano delante de todos. Simplemente entendí exactamente lo que tenía que hacer, eso es todo. Me parece bien, Potter. Quizás no seas tan imbécil como creía al principio. Cumplidos ambiguos. De ahora en adelante, esperaré este nivel de preparación de tu parte. ¿Entendido, Potter?
Claro, dije con naturalidad. Si se suponía que esta era una de las pociones más difíciles para los Timo, entonces ya tenía la clase bajo control. Dicho esto, el profesor de pociones se fue a criticar a los demás estudiantes, lo que me dio la oportunidad de echar un vistazo. Draco me miraba con una expresión de absoluto desagrado. Era similar a la mía cuando mi manga favorito no se actualizaba a la hora habitual. Ron estaba demasiado ocupado con su propia poción. Lo mismo les pasaba a Neville y Seamus, el primero teniendo que soportar la arremetida de Snape. Hermione me dedicó una sonrisa de satisfacción, probablemente pensando que toda esa insistencia en tomarse los estudios en serio estaba empezando a dar sus frutos. Daphne me miraba con curiosidad. ¿Qué? Susurré, y ella miró hacia otro lado avergonzada. Nada, Potter, dijo rápidamente. Es que nunca había visto al profesor Snape hacerte un cumplido. Ya somos dos, Daphne. Le sonreía a la chica, antes de fruncir el ceño. Puedo llamarte Daphne, ¿verdad? Está bien, pero tengo que dejar de llamarte Potter. No, estás bien. Snape carraspeó detrás de mí. Me giré y lo vi mirándome con el ceño fruncido. Era la mirada de la frustración 1-0. Debía de estar agarrándose a un clavo ardiendo. ¿Algo que compartir, señor Potter? Nada importante. Simplemente respondí la pregunta de la señora Greengrass sobre la poción. Ya veo. Curvó los labios antes de volverse hacia la clase en general. Para quienes hayan terminado su trabajo correctamente, se burló de Neville y Ron. Llenen una botella con una muestra de su poción y tráiganla a mi escritorio para que la califique. Respiró hondo. En cuanto a la tarea, 30 centímetros de pergamino sobre las propiedades de la piedra lunar y su uso en la elaboración de pociones. Me tomé mi tiempo para llenar la botella con una muestra y entregársela al profesor. Luego volví a mi puesto a recoger mis cosas. Sonó el timbre y los estudiantes empezaron a salir apresuradamente de la clase para un merecido almuerzo. Me quedé atrás, con ganas de hablar con el profesor. ¿Vienes, Harry? Escuché a Ron decir detrás de mí y me giré hacia el chico. Nos vemos allí, ¿de acuerdo? Tengo que hacer algo. De acuerdo, amigo, dijo Ron con incertidumbre, antes de negar con la cabeza y salir a almorzar, siguiéndole los pasos a Hermione. ¿Le estaba mirando el trasero? Ese astuto hijo de puta. Cuando el último de los estudiantes salió del aula, Snape se giró hacia mí con una mirada desagradable en su rostro. ¿Necesitas algo, Potter? Preguntó perezosamente el prodigio de pelo grasiento. Un par de preguntas. ¿Es así? Bueno, entonces, escuchémoslos. Bueno, empecé, sin saber muy bien cómo hacerlo. ¿Sabes química, por casualidad? Snape pareció afligido por una fracción de segundo, antes de adoptar una expresión impasible. ¿Qué demonios fue eso? Lo acabo de imaginar. Hace muchos años, estudié el tema, a petición de vaciló. Un amigo mío. ¿Un amigo? ¿Quién? Pregunté con curiosidad. Me miró un buen rato. Da la casualidad de que era tu madre, Potter. Tenía una expresión indescifrable en el rostro. Espera. Tú, mi mamá, ni siquiera sabía cómo formar palabras en este momento. No te sorprendas tanto, Potter. Me miró con una mezcla de molestia y diversión. Conocía a Lily incluso antes de ir a Hogwarts. Y también a esa quejosa hermana suya. Por cierto, ¿qué querías saber de química? Parecía que mi madre era un tema del que no quería hablar. No insistí, en parte porque no lo esperaba y en parte porque no soy muy amigo de Snape. Recuerdo que Remus tardó meses en abrirse, allá por mi tercer año. Snape era de un nivel completamente diferente de hermetismo, si tardó más de 4 años en decirme que conocía a mi madre desde niño. Claro. Negué con la cabeza. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre pociones y química? Ambas parecen servir para lo mismo, aunque los muggles nunca han llegado al nivel de regenerar huesos. Esa es una pregunta interesante, dijo, y se puso a dar una charla. La respuesta que daría un mago normal es simple. Los muggles no saben preparar pociones. Y yo que pensaba que sí. Entonces surgió mi siguiente pregunta. ¿Por qué? El hombre me miró complacido y a regañadientes, como si hubiera pasado alguna prueba suya. La respuesta a eso, empezó Snape dramáticamente. Es un poco más compleja. Aunque les he dicho a todas las clases que no se debe usar la varita en pociones, no dije específicamente que no hayan usado magia todo este tiempo. ¿Usar magia? ¿Qué? ¿La poción absorbe nuestra magia? Pregunté, intrigado por su afirmación. En cierto modo, pero no del todo, respondió Snape con ironía.
No es la poción en sí la que extrae la magia del estudiante, sino el estudiante quien la infunde con su magia, en los momentos críticos de su elaboración. ¿Es por eso que los muggles no pueden hacerlo? Dije al darme cuenta. ¿Y por qué los squibs sí pueden? Continuó Snape. Porque no requiere el uso de una varita ni grandes cantidades de magia, con algunas excepciones, claro. ¿Por qué no les enseñas eso a los estudiantes? Pregunté con curiosidad. Parece algo muy interesante de saber. Eso es algo que les enseño a los estudiantes que aprobaron sus exámenes Potter, dijo. ¿Cómo? Te lo explicaré con un ejemplo. Me miró. Señor Potter, trate de no concentrarse en su respiración. De repente, fui muy consciente del movimiento de mi pecho. Intenté dejar de concentrarme en ello, pero me quedé sin aire. Tuve que esforzarme conscientemente para volver a respirar. Unos cuantos intentos más para dejar de concentrarme resultaron igualmente fallidos. Ahora entiendes por qué no les enseño esto a estudiantes por debajo del nivel éxtasis, dijo, con cara de diversión al ver mis intentos de respirar con normalidad. Si lo supieran, infundirían la poción con magia en el momento equivocado, o quizás no la infundirían, lo que les daría ceros inmerecidos. Entonces, ¿por qué me dices esto? ¿Quería que fracasara? No es nada tan insidioso como lo que estás pensando, Potter. Parecía molesto. No creas que por tu relación con ellos voy a poner en peligro el futuro de un estudiante. No importa de quién sea hijo. Murmuró esto último para sí mismo, aunque lo oí con claridad. Entonces, ¿está listo para el siguiente nivel, señor Potter? Dijo Snape con sencillez. Sin embargo, no espere elogios por su trabajo en clase. Es fundamental mantener las apariencias, por razones obvias, dijo, insinuando su condición de espía. Hablando de eso, me quedé en silencio, mirándolo con una mirada significativa. ¿Cuánto te has metido? Eso no es asunto tuyo, Potter, dijo con cierta exasperación. ¿No tienes hora de comer ahora mismo? Sí, lo sé, confirmé, antes de tomar una decisión en un instante. Pero me saltaré la clase de adivinación por eso. Él levantó una ceja, preguntándose si me había vuelto loco al decirle a un profesor que iba a faltar a clase. Déjalo ya, casi gruñí. Ambos sabemos que la clase no vale nada. Leer las hojas de té y analizar sueños no me va a ayudar a luchar contra ese cabrón serpiente. Dudo que me obligue a sentarme frente a él y a matarlo leyéndole la palma de la mano. Fue el mismo razonamiento que usé para dejar el equipo de Quidditch. Así que perderé un timo. ¿A quién le importa? A mí desde luego que no. En efecto, Potter, coincidió Snape, aún mirándome con desaprobación. Simplemente dejaré que tu jefe de casa se haga cargo de esta situación. Está bien, dije con una sonrisa maliciosa. Tendrá que acostumbrarse a mis constantes decepciones. Me preocuparé cuando mi vida no corra peligro. En fin, continué. Sé que le contaste al profesor Dumbledore sobre los planes de Voldemort y sobre la seguridad de la profecía. Entonces el maestro de pociones me miró con los ojos abiertos. Entonces, él te dijo, sí. No sé qué dice, solo que se trata de mí y del señor oscuro, expliqué. A mí tampoco me importa. Planeo destruir esa porquería, sin importar el contenido de la profecía. Entonces, ¿qué preguntas tienes, Potter? Me preguntó Snape con escepticismo. Parece que ya lo sabes todo. Sé todo lo que le dijiste al director, corregí. Las respuestas a las preguntas que hizo el director. ¿Y? Tengo mis propias preguntas, dije. No respondió, pero en silencio me animó a continuar. Quiero saber qué tan accesible es ese viejo cabrón, dije con cuidado. Quizás pueda matarlo desde dentro. Si tenía el oro, podía contratar a alguien para que entrara a escondidas, matara al bastardo y saliera. Imposible, respondió Snape. Las protecciones de sus casas seguras son antiguas y resistentes. Nadie puede entrar sin el permiso del dueño. Además, el señor tenebroso siempre está alerta, plenamente consciente de su entorno en caso de un ataque. Entonces Voldemort ni siquiera confía en sus propios seguidores. ¿Casas seguras, eh? Repetí con una mirada calculadora. Supongo que casas de mortífagos. ¿Hay niños en esas casas? No hasta las vacaciones. ¿A dónde quiere llegar con esto, señor Potter? Preguntó el profesor de pociones con cansancio. Solo estaba pensando en las aplicaciones prácticas de la química, profesor, dije con picardía, antes de salir de la clase para almorzar y, posiblemente, para entrenar si el tiempo lo permitía. Como su padre, se dijo Snape mientras me veía salir del aula. Pero también como su madre. El país de Asirama era una vergonzosa contradicción, el hombre busca la paz, pero al mismo tiempo anhela la guerra.
Esos son los dos reinos que pertenecen únicamente al hombre. Uchiha Madara, Naruto, capítulo 661. Capítulo 10. Amenazas. Filo. Empujé mi mano a través de otro escritorio desafortunado, con metralla volando por todas partes mientras mi mano, cubierta de rayos, sobresalía por el otro lado, ilesa. Negué con la cabeza. Tenía que ser mucho más limpio que esto. Mi rayo tenía que ser más nítido. Me moví a otro escritorio y preparé otro ataque. Edge. Esta vez estaba un poco más limpio, pero seguía siendo insatisfactorio. Eso es lo que he estado haciendo los últimos 30 minutos, usando Edge una y otra vez. Después de mi charla con el profesor Snape, fui a almorzar algo ligero, evitando las preguntas curiosas de Ron y Hermione, quienes probablemente intentarían matarme por faltar a clase, incluso si fuera adivinación, antes de buscar un aula abandonada y agradable para practicar. Parecía que no se había usado en siglos, a juzgar por la gruesa capa de polvo que tuve que limpiar. Que se sepa que podría ser un buen ama de casa, o mejor dicho, un buen amo de casa. Filo. Pérfora como es debido, maldita sea. Juré mientras otro escritorio era sometido a mi golpe de empalamiento. Esto simplemente no funcionaba. En realidad no estaba atravesando el escritorio. Mi mano solo atravesaba la frágil pieza gracias a la fuerza bruta que me imponía la cantidad de energía canalizada hacia ella. Sin contemplaciones, me senté en una de las sillas y comencé a pensar. No moldeé mi mano en forma de cuchillo y obligué a mi energía a moldearse también en consecuencia. Cuando metí la mano en la pared ayer por la mañana, fue como si intentara clavarle una espada. La experiencia fue muy impactante y dolorosa. Quizás lo estaba haciendo todo mal. Ya tenía la fuerza bruta y la velocidad necesarias para el ataque. Solo necesitaba descubrir cómo atravesar a los enemigos. Esperar. ¡Claro!, exclamé, abriendo mucho los ojos al darme cuenta. Tengo que perforarlos. Recordé que Vernon usaba su taladro eléctrico muy a menudo, en aquellos tiempos. El concepto era simple. Usando su fuerza bruta y una broca giratoria a alta velocidad, Vernon podía atravesar la pared. Joder. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Como dije, ya dominaba el aspecto de fuerza bruta, así que solo me faltaba el aspecto giratorio. Invoqué mi rayo en mi mano, notando lo fácil que se había vuelto, antes de colocarlo con cuidado en un escritorio cercano. Hizo una pequeña hendidura, pero no fue más allá. ¿Qué hacer ahora? Girar la mano era imposible, ya que solo podía girarla 180 grados. Al intentarlo, me estremecí de dolor. Mi bíceps no estaba acostumbrado a un movimiento tan errático. No, necesitaba hacerlo de otra manera. Quizás si el rayo mismo girara. Nunca lo había hecho antes, es decir, girar mi rayo. Hasta ahora, me he dedicado principalmente a invocarlo y a darle una forma aproximada. Levanté la mano hasta dejarla justo frente a mi cara y me concentré. Mi electricidad se encendió al canalizar casi el doble de energía que antes. Me concentré en la imagen de una broca, intentando que mi rayo adoptara esa forma. Sorprendentemente, el rayo obedeció, tomando la forma de un cono largo con muchas crestas en el lateral. A continuación, lo hice girar. Esto fue menos fácil, pero lo logré, aunque me faltaba velocidad. Tendría que trabajar en ello. Por ahora, tendría que conformarme. Ya había estado moviendo la mano por estos escritorios sin el movimiento giratorio, así que no había peligro. Me levanté y me acerqué a un escritorio intacto. El rayo con forma de taladro giraba con un extraño zumbido, junto con el crepitar habitual. Formaba una melodía extraña. Por favor, trabaja, Edge. Empujé la mano hacia la parte superior del escritorio, y salió por el otro lado, con muy poca metralla. Era un agujero circular casi limpio. Mucho mejor que mis intentos anteriores. El rayo se alejó en mi mano mientras comenzaba a vitorear por el éxito. ¿Sí? Celebré, y aparté la mano del escritorio, secándome el sudor de la frente. Miré mi reloj, algo que Sirius me había regalado en verano, y me di cuenta de que faltaban 15 minutos para mi clase de defensa contra las artes oscuras. Maldije antes de coger mi mochila y marcharme. Recapitulemos, murmuré para mí, un hábito que adquirí durante el último verano. Por fin había descubierto el truco para usar Edge. Aún necesitaba mejorar la velocidad de giro, aunque, para ser sincero, probablemente lo conseguiría con el tiempo y la experiencia. El puño descomponedor podía romper el hormigón sin duda ahora mismo, aunque aún me quedaba un buen trecho con él. El problema era concentrar bastante fuerza en el punto de salida. Mi puño, en este caso. De nuevo, es cuestión de experiencia. También he podido aumentar mi velocidad infundiendo rayos en mis músculos.
Diría que era 4 veces más rápido. Quizás 3. No tenía ningún equipo de alta tecnología a mano que me indicara las cifras exactas. Me vi obligado a contar mentalmente cuántos segundos tardaba en cruzar de un lado a otro de la habitación. No era una precisión milimétrica, pero había que saber manejarse con lo que se tenía. En fin, esto también tuvo el efecto añadido de aumentar mi velocidad de reacción. Probablemente podría jugar profesionalmente como buscador, o incluso como guardián, si quisiera. Es fácil bloquear una Quadflash y el tiempo se ralentiza considerablemente, ¿no te parece? Entonces, ¿qué me quedaba? Reflexioné sobre esto mientras bajaba las escaleras camino al tercer piso, donde tendría lugar la clase de defensa. Supongo que podría mejorar mis habilidades de esquiva, podría hechizar a algunas Bloodgers para que me apuntaran. Y además, una carrera de obstáculos. Eso debería mejorar mucho mi percepción en el campo de batalla. Todavía tenía que trabajar en mi rugido. Decidí dejar ese hechizo para el final, porque probablemente sería el ataque con mayor consumo de energía de mi arsenal. Consistía en concentrar todos mis rayos en un solo punto. Mi boca, antes de liberarlos en un poderoso rugido, aniquilando por completo todo a su paso. Por mucho que quisiera probarlo ahora mismo, no creía estar listo. Todavía no. Entré tranquilamente al aula de defensa, notando que casi todos estaban allí, incluyendo a la profesora Umbridge, que aún llevaba su asqueroso cardigan rosa y esponjoso, y un lazo de terciopelo negro en la cabeza. Me senté junto a Ron y Hermione, dando un pequeño suspiro de alivio por no haber llegado tarde a esa clase en particular. ¿Quién sabía qué clase de castigo intentaría imponerme Umbridge? Siendo la títere del ministerio, probablemente era ella quien debía derribarnos a Dumbledore y a mí. Apestas, dijo Ron sin tacto después de oler el aire un par de veces. Gracias, amigo. Respondí alegremente, dándole un ligero golpe en el hombro. No puedo creer que te hayas saltado adivinación, incluso el primer día. Ron me sonrió, antes de quedarse paralizado al darse cuenta de su error. Detrás de él, Hermione parecía sorprendida, antes de enfadarse. ¿Iba a comportarse como una prefecta, quitarme puntos y castigarme? Negué con la cabeza, deteniendo cualquier arrebato que estuviera a punto de suceder. Ahora no es el momento, le advertí a la chica con un tono de voz amenazador, mirándola con seriedad. Ella, con al menos un poco de sentido común, asintió con resignación. Más estudiantes empezaron a entrar a la clase, antes de que sonara el timbre, que anunciaba el comienzo de la clase. Bueno, buenas tardes. Empezó la profesora Umbridge cuando todos los alumnos estuvieron instalados. Como respuesta recibió unos cuantos buenas tardes poco entusiastas. Vaya, vaya. ¿Quién hace eso? Eso no sirve. Me gustaría que, por favor, respondieras. Buenas tardes, profesora Umbridge. Una vez más. Buenas tardes, clase. Buenas tardes, profesora Umbridge. Simplemente articulé las palabras, mirando a mis compañeros. La mayoría parecían exasperados, y con razón. Esa era probablemente una de las peores maneras de empezar una clase que he visto. Y eso que había tenido clases con Quirrell y Lockhart. Venga ya. No ha sido muy difícil, ¿verdad? Dijo Umbridge con esa voz suya, condescendiente y empalagosa. Varitas fuera y plumas fuera, por favor. Ella fue hacia la pizarra, con su varita ridículamente pequeña, había un chiste allí, en alguna parte, y golpeó el tablero con ella. En él aparecían las palabras defensa contra las artes oscuras, un retorno a los principios básicos. ¿Principios básicos, eh? Luego habló de la fragmentación de nuestra educación, debido a que 4 magos diferentes impartieron la clase en los últimos 4 años. Luego añadió que estábamos muy por debajo del nivel de los Timo. Contuve la risa ante eso. Seguiremos un plan cuidadosamente estructurado, centrado en la teoría y aprobado por el ministerio. Ah, ahí estaba la palabra clave. Aprobado por el ministerio. El gran hermano los vigila, niños. Deben obedecer cada palabra del ministerio, o podrían verse en serios problemas, esclavos. Mantuve la cara impasible mientras Umbridge seguía hablando monótonamente de cómo todo esto había sido cuidadosamente elaborado por expertos del ministerio. Más de esa jerga legal sin sentido que le gustaba soltar a todo lo que tenía pulso. Unos minutos después, sacamos nuestros libros y leímos el primer capítulo de la teoría mágica defensiva. Ya había intentado leerlo, pero decidí que era una basura, lleno de tácticas de sumisión / negociación y cosas por el estilo. En otras palabras, dejar que el enemigo ganara sin oponer resistencia. Ni por asomo se me ocurriría hacer algo así. Fue una experiencia terriblemente aburrida.
Deseaba poder echarme una siesta, como hacía en la clase del viejo Vince. En cambio, simplemente me concentré en la primera frase, leyéndola una y otra vez, fingiendo que la entendía. Empecé a acariciar mi barba inexistente y a decir HMM en señal de comprensión, fingiendo no darme cuenta de las crecientes risitas a mi alrededor. Pasé la página y volví a decir HMM. Señor Potter. La voz de la profesora Umbridge interrumpió mi concentración. ¿MMM? Levanté lentamente la vista del libro y vi a Umbridge con cara de fastidio. Intenté no sonreírle con sorna. Eso me delataría. ¿Sucede algo, profesora Umbridge? Parece un poco sonrojada. ¿Tiene fiebre? Puedo llevarla con Madame Pomfrey, si quiere. Tiene remedios muy efectivos contra la fiebre, dije con falsa preocupación, lanzándole lo que creí una mirada de alarma. Ron contuvo la risa. Hermione, que había tenido la mano levantada durante los últimos 5 minutos, simplemente me miró con el ceño fruncido. No, señor Potter. No habrá necesidad de eso, la mujer negó automáticamente. Estoy perfectamente bien. Iba a pedirle que bajara la voz. Se supone que este es un momento de lectura en silencio. ¿Bajar la voz? ¿Qué quieres decir? Hazte la tonta, siempre funciona. Su ojo izquierdo tembló ligeramente. Éxito. Estuviste tarareando todo el tiempo que leíste, me informó secamente. Yo estaba... Fingí mirarla con asombro infantil ante su revelación, como cuando los niños conocen a Papá Noel. ¿Está segura, profesora? Le pregunté a la mujer con expresión escéptica. Sí, señor Potter. Estoy completamente segura. Empezaba a parecer exasperada. Mejor deja de hacer tonterías por un rato. Disculpe, entonces, profesora Umbridge. Intentaré ser tan silenciosa como la noche, prometí, antes de acariciarme la barbilla mientras seguía leyendo, asintiendo cada 2 líneas, para diversión de la clase. Umbridge no dijo nada esta vez. No podía castigarme por una peculiaridad que no perturbaba la clase. Eché un vistazo rápido a mi izquierda y vi que la mano de Hermione seguía levantada, su libro ni siquiera estaba abierto. Un momento, ¿qué? ¿Hermione no estaba leyendo un libro? ¡Qué absurdo! ¿De verdad quería que le respondieran a su pregunta, no? Rayos. Pasó más tiempo, y todos empezaron a mirar abiertamente entre Hermione y Umbridge, solo para ver quién se derrumbaba primero en esta silenciosa batalla de voluntades. Por así decirlo, Umbridge perdió. Contra Hermione, ¿había alguna duda? ¿Querías preguntarme algo sobre el capítulo, querida? Umbridge fingió no haber ignorado a la chica hasta ese momento. No exactamente, no, respondió Hermione. Bueno, estamos leyendo ahora mismo, dijo Umbridge con dulzura, mostrando lo inflexible que era. Si tienen más preguntas, podemos resolverlas al final de la clase. Tengo una pregunta sobre los objetivos de tu curso, insistió Hermione. Que se supiera que era una mujer testaruda. Con suficiente insistencia, probablemente podría hacer que Dumbledore, un hombre conocido por su paciencia inquebrantable, se arrancara los pelos de la frustración. ¿Y tu nombre es? Preguntó Umbridge. Entrecerré los ojos, pues había aprendido de algunos miembros de la orden que en el mundo mágico la gente te juzgaba por tu apellido. Si no sonaba como ningún nombre de sangre pura que conocieran, esa persona te evitaría a toda costa, por miedo a manchar su sangre con solo estar en tu presencia. Hermione Granger, respondió Hermione. Me pregunté si pensaría lo mismo que yo al hacerle esa pregunta. A pesar de su inteligencia y su conocimiento de los libros, Hermione a veces era muy ingenua. Noté que el rostro de Umbridge se oscurecía en respuesta. Supremacista de sangre pura, detectado. Bueno, señorita Granger, creo que los objetivos del curso quedan perfectamente claros si los lee con atención, dijo con dulzura, señalando la pizarra. Bueno, yo no. Hermione discrepando con un profesor. No creía poder soportar más sorpresas. No hay nada escrito sobre el uso de hechizos defensivos. Eché un vistazo a la pizarra, leyendo los objetivos del curso por primera vez. Como siempre, la chica de pelo frondoso tenía razón. Las palabras magia defensiva aparecían 3 veces en los objetivos del curso, pero las palabras en las que me centré estaban al principio de cada línea. Comprender los principios. Aprender a reconocer. Situar el uso de la magia defensiva en contexto. En esencia, era pura teoría y nada de práctica. ¿Usar hechizos defensivos? Rió Umbridge. No me imagino una situación en esta clase que requiera usar magia defensiva. ¿No esperas ser atacada durante la clase? Ante esa declaración estallaron algunas protestas, pero Ron fue el que más se expresó al respecto. Los estudiantes levantan la mano cuando quieren hablar en mi clase, señor,
dijo Umbridge dirigiéndose a Ron Weasley. Y el pelirrojo levantó la mano. Ella respondió ignorándolo. Continuó criticando la opinión de Hermione sobre lo que se suponía que era defensa contra las artes oscuras, ya que no era una experta educativa formada por el ministerio. ¿Experta en qué? ¿Ocultar la verdad? El ministerio era una panda de cobardes. Basura. Por un momento quise aturdirla antes de echarla del castillo. Sin embargo, me contuve. No ganaría nada con eso. Claro, me sentiría mejor, pero solo duraría poco, antes de que el ministerio me atacara con los aurores. No estaba listo para ellos. Todavía no, que hable y cabe su propia tumba. Cuando llegue el momento, con gusto la enterraré yo mismo. Umbridge siguió dándoles a los estudiantes respuestas no concluyentes, hasta que Parvati preguntó la suya, preocupada por la parte práctica de los exámenes OUR. El profesor le aseguraba una y otra vez que estudiar la teoría prepararía a todos para la parte práctica del examen. Ya era suficiente. No será suficiente, dije con firmeza. Probablemente era lo primero que decía después de perder el tiempo leyendo. Y además, ¿de qué servirá la teoría en el mundo real? Esto es la escuela, señor Potter, dijo ella con calma. No es el mundo real. ¿Estás diciendo que no debemos hacer nada para prepararnos para lo que está ahí fuera? No hay nada ahí fuera, señor Potter, dijo con calma, aunque vi una pizca de expectación en sus ojos. Lo vi como lo que era. Intentaba provocarme para que hablara de Voldemort, para poder castigarme. Qué lástima que yo sea el maldito acosador. Tonto, estás jugando al juego y ya perdiste. Por supuesto que sí. Discrepé, fingiendo una mirada de indignación y enojo. ¿Quién se imaginan que quiere atacar a niños como ustedes? Preguntó con dulzura, con un insulto dirigido a mi edad. Qué poco original. ¿Quién? La miré con incredulidad. Vamos, profesora Umbridge. Los magos oscuros existen. Si no existieran, no necesitaríamos a los aurores para defendernos. Si no hubiera peligros en nuestra sociedad, el callejón Nocturne sería un lugar muy seguro para pasar, dije con una sonrisa. Lamentablemente, resulta que no es seguro. Algunos estudiantes rieron. Me aclaré la garganta. Como seguramente ya sabes, hace 2 años, el infame asesino en masa Sirius Black escapó de la prisión de Azkaban. Ignoré el jadeo de Hermione. Umbridge parecía molesta porque le estaba poniendo en evidencia el fracaso del ministerio. Fue un fastidio usar el ejemplo de Sirius así, pero era una de las pocas opciones que tenía. Así podía enfatizar la importancia de aprender hechizos defensivos sin que me castigaran. Consiguió infiltrarse en Hogwarts y permanecer en sus terrenos durante meses, dije con voz grave. Además, la presencia de los dementores aumentaba aún más el nivel de peligro, ya que no les importaba a quién atacar. Creo recordar a muchos estudiantes en esta misma sala visitando a Madame Pomfrey después de encontrarse con ellos. Al mencionar a los dementores, la expresión de Umbridge cambió a pánico, antes de volver a enfadarse. ¿A qué se debe? Esa es solo una situación, señor Potter, replicó Umbridge, intentando recuperar el control. Hemos solucionado el problema con los dementores, y Sirius Black será capturado por nuestros aurores de élite tarde o temprano. Con el debido respeto, respondí con frialdad, interrumpiendo cualquier diatriba que estuviera a punto de soltar. ¿No has rectificado la situación? ¿O no recuerdas el juicio de agosto, en el que me obligaron a defenderme por usar el encantamiento Patronus contra 2 dementores en Little Winging, una región lejos de Azkaban? Me miró con una furia muda. Chúpate eso, perra. En fin, en cuanto a no necesitar hechizos. Supongamos que quisieras viajar por el mundo. Uno de tus destinos son las selvas de Sudamérica. Respiré hondo. Como habrás oído, muchas de las aldeas de magos allí son anárquicas, llenas de asesinos y ladrones. ¿Y por qué, señor Potter, alguno de ustedes viajaría allí? Preguntó Umbridge. Para ver las vistas, por supuesto, respondí con naturalidad. La naturaleza tiene una forma especial de crear paisajes hermosos que hay que ver en persona. Por supuesto, continué en voz alta, sin dejar que Umbridge hablara. Siempre hay otra amenaza. Una amenaza que nos aniquilaría en un instante si quisiera hacerlo, dije con gravedad. ¿Qué amenaza, señor Potter? Dijo la profesora Umbridge con dulzura, pensando erróneamente que estaba a punto de anunciar el regreso de Voldemort. Casi parecía mareada. ¿Qué amenaza? Repetí con los ojos muy abiertos. ¿Seguro que lo sabe, profesora Umbridge? Creo que el ministro interactúa con ellos bastante a menudo, ¿no? ¿Con quién interactúa? Preguntó Umbridge confundida. Pues los muggles, claro. Respondí con una sonrisa.
Hermione frunció el ceño, al igual que los demás hijos de Muggles. Ron me miraba con escepticismo. Hubo un largo silencio que duró un buen rato. Entonces Umbridge se burló. ¿Muggles? Espetó con desdén, dejando de lado por un momento toda pretensión de dulzura. ¿Qué pueden hacer contra nosotros? Me temo que bastante. No pretendo ofender a los Muggles, claro, le dije a la mujer. Los nacidos de Muggles se tranquilizaron con esto. Primero, cabe mencionar que nos superan en número por mucho, comencé. Se estima que la población Muggle actual del mundo es de unos 7.000 millones, más o menos 100 millones. La población de la Gran Bretaña mágica se estima en unos 10.000, revelé, haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. Si alguna vez decidieran declararnos la guerra, no tendríamos ninguna oportunidad. Los magos del pasado fueron sabios al crear vínculos con el gobierno Muggle. Sus inteligentes decisiones han protegido a nuestra comunidad durante siglos. Tragué saliva antes de continuar. Sus armas pueden igualar, y en algunos casos superar fácilmente, a las nuestras en poder destructivo puro, dije. Tomemos un arma, por ejemplo. Era un pequeño dispositivo que lanzaba proyectiles metálicos al enemigo a gran velocidad. ¿No los detendría el encantamiento escudo? Preguntó un purasangre anónimo con tono altivo. Si eres lo suficientemente rápido, supongo. Les di la impresión de que cedía, atrayéndolos a mi trampa. Por otro lado, ¿sabes lo rápido que son estos proyectiles? Nadie respondió. Ni siquiera Hermione. Probablemente sabía que era rápido, pero no el número exacto. Hermione nunca respondía a una pregunta en clase si no sabía exactamente cuál era la respuesta. ¿Nadie? Algunos se encogieron de hombros ante mi pregunta. Bueno, lo diré de forma que lo entiendan, dije, antes de aplaudir. La clase me miró confundida, mientras Hermione y algunos otros comprendían las implicaciones. ¿Dices que es tan rápido como el sonido? Se atrevió a preguntar un estudiante, provocando la sorpresa de los demás ante la revelación. ¡Ay, no! Algunos, incluida Umbridge, suspiraron aliviados. Bien. Hora de asestar el golpe. En realidad es 3 veces más rápido que eso. Un silencio absoluto respondió a mis palabras. Tranquilos. Esto se pone mucho peor, dije con una sonrisa. Estas armas no son más que bastones comparados con el enorme poder destructivo de sus artefactos explosivos. ¿Seguro que todos conocen la Segunda Guerra Mundial? Pregunté, y me miraron con ironía. Bien, ¿han oído hablar de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki? Recibí algunos asentimientos. Para quienes no lo sepan, Estados Unidos respondió a Japón en 1945 lanzando una sola bomba por ciudad. Las bombas tenían una potencia de 15.000 toneladas de dinamita. Fue suficiente para destruir toda la ciudad. Bueno, solo había destruido alrededor del 65%, pero ellos no lo sabían. Desde entonces, los Muggles han logrado multiplicar por más de 1000 el poder destructivo de estas bombas. No me cabe duda de que podrían destruir países enteros si se lo propusieran, informé a la clase, mirando fijamente a cada estudiante, antes de volverme hacia Umbridge con una sonrisa educada. Disculpe el discurso improvisado, profesora Umbridge, dije con dulzura. ¿Puedo continuar con la lectura del capítulo 1? Puedes.